Fíjate cielo si estoy, porque me bajó la intensidad, me ponía que me volviera a conectar. Fíjate si podés ver si estoy. Sí, estás. ¿Estoy? Ah, bueno. Listo. Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones, Shabbat Shalom, bendecido sábado. Bendecido sábado porque ustedes saben que nuestro pueblo, el pueblo hebreo, ¿sí? Al caer la tarde del viernes, al caer el sol del día viernes, ya comienza el nuevo día. Recuerden que nuestro Padre Celestial estableció que el día iba de la caída del sol, ahí comenzaba el día, hasta que cayera el sol al otro día. ¿Sí? A ver, espérenme un segundo. Ahí está. Ahora sí, debe haber mejorado un poquito la imagen. Así que Shabbat Shalom, como les digo, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo, porque nos permite utilizar la tecnología, nos permite utilizar las redes sociales, que bueno, qué gran cosa. Porque de pronto podemos llegar a mucha gente. O si bien puede que a lo mejor haya poquita gente que esté viendo el video ahora, pero sabemos que el video queda en la nube, el video queda en la red, el video queda en nuestra página, pero el video queda dando vueltas y sabemos que cuando el Padre Celestial le encuentre, o sepa, o conoce aquel corazón quien tiene que escuchar esto, entonces simplemente el Padre se encarga de hacerle llegar a sus oídos, hacerle llegar a sus ojos, le pone al frente de esa persona, ¿sí? Aquella información, aquella revelación, aquella enseñanza que esa persona necesita escuchar. Así que aprovechamos las redes sociales, aprovechamos los medios que el Señor nos permite tener para poder alcanzar a quien se pueda. Sabemos que, fue muy parecido, gente. A ver, cuando Yeshua estuvo con sus discípulos, él decía, es necesario que yo me vaya. Sí, sin duda, ¿no? Porque había muchas cosas que hacer. Yeshua dijo, yo me voy a preparar morada. Pero Yeshua dijo, yo no puedo enseñarles todas las cosas ahora, pero sí va a venir el Consolador, sí va a venir mi Ruach, ¿sí? Y Él le va a enseñar todas las cosas. Así que, bueno, esto de alguna manera me hace recordar, ¿no? Las redes sociales me hacen recordar a las palabras de Yeshua, porque a través de las redes sociales podemos alcanzar más gente, ¿sí? Que si yo de pronto ahora me sentara, no sé, en la plaza aquí de mi pueblo, solo me escucharían los que por ahí pasen y decidan quedarse. Pero así podemos llegar y abarcar a mucha gente. Me voltea el teléfono. Esperemos que se quede ahí. Así que bueno, gracias a nuestro Padre Celestial. Gente, ¿qué pongo ahí como títulos? Rumbo a Shavuot. Sí, bueno, yo estoy medio perdido con los días. Amor, ¿vos te acordás en qué día estamos de la cuenta del Homer? ¿Me lo buscás, please? Encontramos en Levítico 23, a partir del capítulo, del versículo 15 en adelante, donde nuestro Padre Celestial habla de esta convocatoria. Arranca el capítulo 23 del libro de Levíticos, ¿sí? Diciendo, el Padre le habla a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que estas son mis convocatorias, que estos son mis moedines, que estos son mis citas, estas son mis fiestas, estas son mi hora señalada. Recuerden que se lo sacamos del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, donde encontramos allí la misma palabra, donde el Padre dice que estableció las lumbreras para que estas 23, gracias, Nada, muchísimas gracias. Estamos en el día 23 de la cuenta del Homer y el día 50 es en griego Pentecostés, pero en hebreo Shavuot, haciendo referencia, gracias, Nada, haciendo referencia a la convocatoria, ¿sí? de las cosechas. Es la convocatoria de las cosechas porque justamente habla de la cosecha del trigo. Gente, entonces en Levítico 23 nos está hablando nuestro Padre Celestial acerca de que estas son mis convocatorias, estos son mis tiempos señalados. Encontramos esa palabra, la palabra Moed, encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 14, donde nos habla acerca de que Él estableció las lumbreras, ¿no? Donde Él estableció no solamente la luna y el sol, sino las constelaciones. Y estas servirán para marcar, ¿sí? Para marcar los tiempos.
Dice que servirá para marcar el día o separar el día de la noche. Y también dice que servirá para indicar las estaciones. Bueno, eso tenemos que no leerlo a la ligera, no entenderlo con una mente occidental simplemente, o no entenderlo a la luz de lo que otro ya me explicó, de lo que otro ya me dijo, me enseñó acerca de eso, sino poder profundizar acerca de esto. Y encontramos allí que cuando el Padre dice para marcar las estaciones, nos está hablando en estaciones, la palabra original, la palabra hebrea usada, allí es la palabra moed. ¿De qué habla moed? Moed nos está hablando de una hora señalada, nos está hablando de una cita. Pero miren, Génesis entonces, capítulo 1, versículo 14, miren lo que dice. Dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Sirvan de señales para las estaciones. Entonces encontramos que la palabra señales en su original es una marca, una señal tal cual, ¿no? Una señal, una marca en el camino. Y a mí me gusta, traigo, ¿no?, esta analogía, o lo primero que se me viene a la mente es esta analogía acerca de cuando uno va, transita por la ruta y va de una localidad a otra, de pronto tenemos los carteles, ¿sí? Disculpen que se me cae. Espérenme un segundo, por favor, que acomodo aquí, se me desplaza el soporte del teléfono. Bueno, y por ahí no me doy cuenta y se cae mucho, ya lo vamos a ir regulando. Entonces, cuando vamos de una localidad a otra nos encontramos con los carteles en la ruta que nos dicen, no sé, nosotros vivimos en Montevideo, supongamos que vamos para Pose, ¿no? Encontramos un cartel a la salida de Montevideo y otro cartel llegando a Pose que nos dicen, Pose está bien, la flecha nos marca que vamos bien, derecho, derecho a Pose, tantos kilómetros, llegando a Pose nos dice, bienvenidos a Pose, zona urbana. Bienvenidos a Pose. Son marcas, son señales en el camino que nos indican para dónde vamos, ¿sí? Y la palabra estaciones, recuerden que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis, nos dice que las lumbreras, ¿sí?, vuelvo a decir, sol, estrellas, constelaciones, luna, nos sirven de señales para las estaciones. Estaciones no es invierno, verano, otoño, primavera, no se está refiriendo a eso, sino que estaciones, la palabra allí usada es moed, es un tiempo señalado, es una hora exacta, es una cita, como que, a ver, mañana te espero a las 5, y yo capaz que 5 menos 5, 5 menos 10, esté allí esperando que a las 5 llegues. Entonces, si de pronto a las 5 no llegaste, entonces llegaste fuera de hora, no llegaste a la hora señalada, no llegaste a la cita o llegaste tarde a la cita. Entonces, contextualizando y parafraseando el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis, Dios nos diría, hey, yo puse las lumbreras en los cielos, en el raquía, en el firmamento, ¿sí?, para que les sirvan de señales y mostrar hacia dónde tienen que ir. ¿Para qué? Para que lleguen a las citas que yo he establecido. ¡Wow! Y eso lo encontramos en capítulo 23 del libro de Levítico. Miren lo que dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, santas convocaciones serán estas. Santas convocaciones, ahí encontramos la palabra moed. Santas convocaciones como fiestas, no sería una fiesta, pero un tiempo señalado. Entonces, de alguna manera Dios nos está diciendo, hey, estos son los que les voy a contar ahora. Recuerden que allí el pueblo ya hacía 50 días que había celebrado Pesaj en Egipto, hacía 50 días que el pueblo ya venía transitando, pasó el mar de juncos, pasó el mar rojo, ¿sí?, caminó por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Y esto lo encontramos, ¿sí? El capítulo 23 del libro de Levíticos encontramos a Moisés, ¿sí?, en el monte Sinaí, dando instrucciones de parte del Eterno a su pueblo, Entonces les está diciendo, hey, las que les voy a contar ahora, estos son mis moed, estos son mis convocaciones, estas son mis horas señaladas, estas son mis citas. Aquellas que les hablé,
yo lo estoy parafraseando, ¿no? Pero debemos entenderlo dentro del contexto que se está dando en ese momento. Les está diciendo, hey, aquello que les hablé al principio, estos son. Estas son mis horas señaladas, estas son mis citas, mis convocatorias. Y miren qué tremendo, porque el Señor le dice, dile a los hijos de Israel. Hay gente que dice, no, pero aquello es para los judíos. Y disculpen que uno sea tan repitente, tan medio como cansarlos con esto, pero lo tenemos que tener claro. Hoy en día escuchamos muchas veces a las iglesias decir, no, aquellas convocatorias ya pasaron, eso es parte de la historia, eso fue parte de lo abolido por Yeshua, es parte del antiguo pacto, eso es viejo, eso ya pasó. Y el Señor dice, no. Porque cuando leemos acá, el Señor dice, hey, estos los van a celebrar perpetuamente, para siempre. Y el Señor está diciendo, hey, esto no es de los judíos, no es algo que los judíos inventaron. Claro que no, primero porque los judíos aparecen luego de la deportación de Babilonia, cuando ellos están regresando de Babilonia, ¿sí? Entonces la tribu de Judá era más grande que la tribu de Benjamín, entonces como que a todos los meten, por así decirlo, dentro de una sola bolsa y los pasan a llamar a todos judíos, pero se referían a esas dos tribus solamente. Entonces, esto no es de los judíos. Esto no es algo que a los judíos se les ocurrió. Esto no es algo que a los fariseos se les ocurrió. Esto no es algo que al sumo sacerdote se le ocurrió. Es algo que el mismo Eterno dice para su pueblo. Dile a los hijos de Israel. Y recuerden, gente, que cuando salieron de Egipto, ¿sí? Estamos hablando de 50 días después de la salida de Egipto, estaban las 12 tribus juntas. No había ocurrido lo que nos narra Primera de Reyes, capítulo 11, 12, 13, de la división del reino, de donde aparecieron o surgieron las dos casas. Esto había sido muchísimo antes. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, el Señor se está refiriendo a las 12 tribus. Estaba todo su pueblo en ese lugar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque lo primero que decimos es, no, es viejo. Y el Señor dice, lo van a celebrar perpetuamente. Y después tendemos a decir, no, porque es de los judíos. Y no, son sus citas. Las citas que el Eterno estableció para que su pueblo, ¿sí?, se convocara, se congregara alrededor de ellas, ¿sí?, perpetuamente, por siempre. Entonces tenemos que tener cuidado con la idea que tenemos hoy, que esto ya pasó. Entonces, porque creemos que ya pasó, es que estamos como estamos. Y cuando digo que estamos como estamos, me refiero, gente, a que estamos tan perdidos. Bueno, no quiero referirme a mí en este caso, ¿sí? Porque el Padre nos está enseñando, el Padre nos está abriendo los ojos, por eso es que estamos anunciando esto. El Padre nos va devolviendo la conciencia, el Padre nos ha roto el paradigma que teníamos establecido, que me enseñó mi mamá, que me enseñó mi papá, la vida, la escuela, la iglesia, la facultad, por todo lado donde hemos andando. Entonces todo aquello nos estableció un sistema de creencias, nos estableció en nuestra mente un paradigma, una forma de pensar, un modelo de pensamiento. Entonces todo tiene que encajar ahí. Entonces todo lo que me digan, todo lo que me enseñen, todo lo que yo reciba y recolecte por ahí, tiene que encajar dentro del paradigma. Y si no encaja, hago dos cosas. O lo modifico para que encaje, qué loco, ¿no? O lo modifico para que encaje o simplemente lo rechazo porque no entra dentro de lo establecido en mi mente, por mí mismo. Entonces, cuando el Padre nos hace ver, cuando el Padre nos hace comprender, entendemos aquello que hay que llevar cautivo, desechar todo pensamiento que no tiene nada que ver con el diseño del Padre para poder establecer el diseño del Padre justamente y poder de esa manera establecer el paradigma correcto. Entonces cuando empezamos a transitar por ahí, empezamos a darnos cuenta de que muchas cosas no son como yo pensaba, muchas cosas no son como me habían contado, como me habían enseñado. Porque ahora el Padre nos abrió la mente, nos hace ver, nos permite ver, nos permite entender lo que su palabra quiere decir, nos empieza a darnos
la correcta interpretación de aquello, no lo que yo había interpretado, no lo que mi pastor, mi líder, mi apóstol, mi profeta había interpretado, sino que el Padre empieza a darnos la correcta interpretación. Y resulta que la correcta interpretación viene a encajar perfecto en el contexto en el que el Padre está hablando, en el contexto histórico, cultural de aquel momento. Entonces, empiezo a darme cuenta que no es como yo pensaba. Claro, porque nosotros muchas veces con nuestra mente occidental, ¿sí?, hemos sacado aquel versículo, no lo entiendo, y le empiezo a crear como un contexto alrededor de ese versículo. Y terminamos haciendo lo mismo, lamentablemente, que cualquier otra religión, sacando todo de contexto. Recuerden que el Señor se llamó para sí un pueblo a través de Abraham. Se escogió un pueblo a través de Abraham, los llamó hebreos. El Señor llamó, escogió, creó un pueblo para Él, al cual llamó hebreo. Entonces, los apóstoles fueron hebreos. Yeshua fue hebreo. Yeshua fue judío. Los 12 apóstoles fueron judíos. Cuando Yeshua está sentado en el monte, y ahí en Mateo 5, donde tenemos como título el Sermón del Monte, Yeshua tiene como auditorio todo pueblo judío. Entonces Yeshua es judío, los apóstoles judíos, su público judío, Pablo judío. ¿Ah? Y lo queremos entender hoy desde mi occidentalidad. Y eso no funciona así. Recuerden que Pablo dice que nosotros fuimos desgajados de allá, desgajados del olivo silvestre, sacados de la gentilidad e injertados entre las ramas del olivo natural. Y el olivo natural viene a ser Israel. El Señor nos dice, te desgajé de allá y te injerté en mi pueblo. Vos sos Israel, eres Israel. Pero con una cultura de un pueblo israelita. Con la cultura que tenemos que aprender, con la cultura del pueblo, al cual el Señor llamó, el Eterno llamó, Adonai llamó, y le estableció una cultura, su cultura. La cultura según el reino de los cielos. Entonces no puedo querer yo interpretarlo desde mi occidentalidad. No puedo yo querer interpretarlo desde aquí, desde la Argentina. ¿Por qué? Porque yo desde la Argentina lo voy a interpretar de una manera según mi cultura, que es muy diferente a la cultura hebrea. Y un africano lo va a entender diferente al hebreo, pero también diferente a mí. Es que por eso hoy en día tenemos tantas religiones y tantas enseñanzas y ninguna coincide con la otra. Aunque todos partimos de la Biblia, pero cada cual tiene su idea, cada cual tiene su interpretación de aquello. Y Yeshua dice, no tiene que ser así. Te desgajé de allá, no importa dónde estabas, de allá te desgajé, te injerté acá. Por lo tanto, esta es la cultura que deben entender. Este es el contexto que tienen que entender. Es la historia que tienen que entender. Porque es la historia de nuestros padres. Tremendo, ¿no? Entonces, gente, ¿me entienden? Porque nosotros hemos entendido mal y hemos sacado todo, absolutamente todo de contexto, y por eso decía que estamos perdidos. Estamos perdidos, no sabemos para dónde vamos. Nuestros líderes nos dijeron para acá y vamos para allá. Y cada vez nos perdemos más, cada vez nos metemos más en las sombras, cada vez nos introducimos más en la ignorancia. Por eso es que nos va como nos va, por eso es que estamos como estamos. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre dijo, hey, el que me viene lo echo fuera. Y ellos dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces, de alguna manera, el Padre nos ha congregado en torno a Yeshua. ¿Para qué? Para empezar a deslastrarnos, a sacar el lastre que nosotros tenemos en nuestra mente y empezar a enseñarnos. Él nos está enseñando. Él nos está encaminando, Él nos está guiando. Recuerden que Yeshua dijo, hey, y el Ruach los va a guiar. El Ruach lo va a guiar. El mismo Salmo 32:8, nuestro Padre Celestial está hablando con David, están teniendo esa interacción ahí. David está profetizando y está diciendo, hey, te voy a hacer entender, voy a traer revelación, voy a abrir tu mente, voy a quitarte el escollo de tu mente y te voy a mostrar el camino por el que tienes que andar. Quédate ahí. Eso es lo que estamos viviendo muchos de nosotros.
El Padre nos ha abierto la mente para que podamos entender desde su perspectiva, para que podamos entender el contexto de nuestro pueblo, para que podamos volver a nuestras raíces, para que podamos conectarnos nuevamente con el Eterno, porque estábamos desconectados con Él. Tremendo. Y resulta, gente, que en Shavuot, ¿por qué hacemos referencia a Shavuot? ¿Y por qué digo Shavuot? ¿Por qué pongo camino a Shavuot o rumbo a Shavuot, como pongo en el título de este video? Es porque estamos en el día 23 de la cuenta del Homer. Había días. El Señor dijo, me van a contar 50 días. Y en el día 50, por eso que Yeshua cuando Él resucita, le dice a sus discípulos, le dice ahí, no se muevan, no vayan a ningún lado hasta que venga el poder de lo alto sobre sus vidas, hasta que reciban aquello que el Padre dijo, que el Padre anunció, que el Padre les prometió. Aquello, espérenlo, tranquilos, no se muevan de acá. Entonces van a recibir poder. Entonces ese poder los va a autorizar a ustedes para que me sean testigos acá, allá, más lejos, hasta el último de la tierra. Claro, Yeshua estaba ahí, Yeshua fue ascendido el día 40, le faltaban 10 días. Yeshua dijo ahí, esperen un poco, eran 10 días que tenían que esperar. Nosotros, desde nuestro contexto, decimos, sí, tuvieron que esperar un tiempo. Pero gente, los discípulos sabían a qué Yeshua estaba haciendo referencia. Los discípulos lo tenían muy en claro. A qué lo que Yeshua estaba diciendo. Los discípulos sabían que dentro de 10 días iba a pasar algo sobrenatural. Encontramos dentro de las convocatorias del Eterno, que son 7, tenemos Pesaj o Pascua, tenemos panes sin levadura, tenemos Bikurín, la fiesta de las primicias, Shavuot, la fiesta de las cosechas, tenemos Yom Teruah, el día de las trompetas, tenemos Yom Kippur, el día de la expiación, y tenemos Sukkot, ¿sí? Tabernáculos. Nosotros encontramos que allí el Padre nos habla de que había 3 convocatorias que eran de peregrinación. ¿Qué quería decir eso? Que no importa donde el pueblo estuviera desparramado en la tierra conocida hasta ese entonces, ¿sí? Tenía que venir a Jerusalén. Tenía que venir, ¿sí? A traer sus sacrificios, a traer sus ofrendas al templo. Tenían que venir a Jerusalén. Allí y únicamente ahí se podían celebrar. Por eso que encontramos, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde dice, pero había gente de todos lados. Dice, pero ¿qué les pasa a esto? Los estamos escuchando hablar en nuestras propias lenguas, en las lenguas en las cuales hemos nacido. Y dice que había gente de todos lados. Claro que sí, porque Shavuot era Pesach, Shavuot y tabernáculos. La gente, no importa dónde estuviera viviendo, tenía que venir. ¡Wow! ¿Cuánto para contar en tan poco tiempo? No quiero hacer videos demasiado largos. Miren, yo llevo 23 minutos y no salí de la introducción todavía. Gente, entonces nos encontramos, ¿sí? Que Yeshua le dice a los discípulos, espérense acá, no se vayan a ningún lado, quédense acá hasta que reciban aquello que nuestro Padre Celestial había prometido para su pueblo. Entonces los discípulos se quedaron ahí. Y nos dice que 10 días después, en Shavuot, estaban congregados, estaban juntos, y desciende sobre ellos el Ruach HaKodesh, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y, gente, lo que nosotros encontramos en lo establecido por nuestro Padre Celestial, en lo anunciado por nuestro Padre, era que en los postreros días, por eso que Pedro hace la mención y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo, ¿se acuerdan? Joel capítulo 2, versículo creo que del 36 o 38 en adelante, donde en los postreros tiempos. Entonces el Señor le dice a su pueblo que iba a venir un tiempo donde ya no iban a tener su palabra, su Torah, sus instrucciones en tablas de piedra, donde tenías que ir a leerlas. Porque tal vez te olvidabas, entonces tenías que ir y leer lo que allí estaba escrito. El Padre dice, van a venir días donde aquello ya no va a estar escrito en tablas de piedra, sino que las voy a escribir en sus corazones. Se las voy a imprimir en sus corazones. Entonces, lo anunciado por nuestro Padre para Shavuot, o Shavuot
Shavuot tiene esa proyección profética. Entonces cuando encontramos en Levítico 23, capítulo del 15 en adelante, hasta el 20, hasta el 23, del 15 hasta el 23, ¿sí? Encontramos allí donde nuestro Padre Celestial establece y dice cómo debía de celebrarse aquella convocatoria. Pero ¿cuál era la proyección profética? En ese tiempo, recuerden gente que en ese tiempo el pueblo recibe, Moisés sube, ¿sí? Moisés sube al monte Sinaí, está 40 días, 40 noches y desciende de allá con las tablas de la ley, con las tablas donde el Eterno con su dedo había escrito su instrucción para su pueblo, la Torá para su pueblo, las leyes para su pueblo. Entonces el Señor dice, eso va a llegar un momento donde eso ya no va a ser más así, sino que aquello que en algún momento se escribió en piedra, ahora va a estar escrita, plasmada, grabada, sellada en sus corazones, en su interior. Esa era la proyección profética de Shavuot. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Celebraba una y otra vez aquello, año tras año celebrando Pesaj. Miren esto, ¿no? Año tras año celebrando Pesaj. Yo no tengo bien la cuenta, pero 1000 y pico, 1200 años o algo así pasaron desde Pesaj hasta Yeshua. No recuerdo bien el número, pero más de 1200 años pasaron desde el primer Pesaj en Egipto hasta que Pesaj tiene su cumplimiento histórico en la vida de Yeshua. Y el pueblo por 1200 años celebró Pesaj, pero habían perdido la noción de aquello. Entonces encontramos que en el tiempo de Yeshua se celebraba algo ya de manera ritual y de manera religiosa, porque de pronto el Cordero estaba ahí. Es más, Juan, Yohanan, Juan el Bautista, ¿sí? Dijo, ahí está el Cordero, ese es el Cordero que quita el pecado, la iniquidad del mundo, ahí está. Él era el Cordero de Pesaj. Y sin embargo, pese a que el pueblo estuvo más de 1200 años celebrando Pesaj, y Pesaj hablaba de Yeshua, Pesaj apuntaba a Yeshua, ellos lo mataron, sí, cumplieron aquello proféticamente al pie de la letra, claro que sí, pero pensando que estaban asesinando a Yeshua, pensando que habían acabado con el problema, porque era un problema para ellos, claro que sí. Pero miren ustedes, entonces en Shavuot pasa exactamente lo mismo. ¿A qué apuntaba Shavuot? ¿Cuál era la proyección profética de Shavuot? Shavuot apuntaba al día que el Señor estableciera, o el día que el Señor iba a través de su ruga, de su Espíritu Santo, iba a grabar, a imprimir la Torá, lo que en aquellas piedras está escrito, los iba a escribir, a imprimir en nuestro interior. Pero el pueblo estaba reunido por reunirse. Pero sus discípulos sabían y entendían que algo iba a pasar. Y la palabra nos dice ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, de que todos en ese momento, cuando se cumplió la hora, cuando se cumplió Shavuot, todos fueron llenos del Ruach, del viento de Dios, del Espíritu de Dios. Fueron llenos. Y hago hincapié en esa palabra porque la voy a volver a usar. Fueron llenos del Ruach. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. De ahí se ha sacado la doctrina de que si no hablas en otras lenguas, si no hablas en lenguas raras, en lenguas angelicales, entonces no fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Porque utilizamos muchas veces estos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos para pensar, creer, decir que los apóstoles hablaron en lenguas angelicales. Y esto no fue así, porque los mismos que están ahí están diciendo, ¡hey! Los escuchamos hablar en nuestras lenguas, a donde hemos nacido. Entonces no hablaron en lenguas angelicales, hablaron diferentes idiomas. Hablaron en diferentes idiomas. Entonces, hoy en día tendemos a decir de que si no hablas en lenguas raras, en lenguas angelicales,
entonces no ha sido lleno del Espíritu Santo. Cuidado con eso, porque hicimos de esto una doctrina y la encerramos allí y allí la dejamos. Cuando el Padre hizo aquello, pero con una proyección superior todavía. Porque no todo se acabó ahí, sino que 50 días después de la muerte de Yeshua, aquello, Shavuot, tiene su proyección o tiene su cumplimiento histórico. Ahora, ¿se cumplió a plenitud? ¿Ya está? No, claro que no. Claro que no se ha cumplido a plenitud todavía. Claro que no. Porque falta el desenlace final. Y allí, al final de los tiempos, allí se va a cumplir todo en su plenitud. Pero no voy a eso es otra cosa. Pero resulta, gente, que entonces los discípulos en ese momento son llenos. Escuchen esto. Llenos, si nosotros los buscamos en el Strong, eso lo podemos buscar así, en el buscador ahí de Google, Strong, G4130. Y nos va a llevar a esta palabra, que no me acuerdo en griego cómo se dice, pero se traduce como una llenura plena. Así se traduce, como una llenura plena. Entonces, en ese momento, los discípulos fueron llenos, sumergidos en el Espíritu Santo. Rebosaban del Espíritu Santo. Pero miren lo curioso de esto, gente. Miren lo curioso. Por eso digo, cuidado con encerrar aquello y decir que aquello ya tuvo su cumplimiento histórico, bien, tuvo su cumplimiento profético, sí, en parte, pero de dejarlo ahí. Y como ya está, ya pasó, ya se hizo, hago una doctrina de aquello. Cuando hago una doctrina de aquello, quiere decir que ya está, lo catalogo como que así es, y así tiene que ser de ahora en más. Como que no se puede añadir a aquello, ya se cumplió, es así que no importa si pasan 2000 años, sigue siendo como hace 2000 años atrás. Y no es así. Recuerden que nosotros vamos de gloria en gloria, de una condición menor a una condición mayor. Somos como llevados, como traspasados de acá para allá. El Señor nos va ascendiendo en cuanto a tu madurez como ser humano, pero también a tu madurez espiritual. El Señor te va haciendo crecer, no solamente en cuanto a tu edad, sino que espiritualmente, en cuanto a conocimiento, en cuanto a entendimiento. El Señor nos hace crecer, nos va madurando. Pero hemos hecho una doctrina de aquello. Entonces, fíjense cómo exactamente lo mismo, o algo muy parecido, se repite en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 31, y todo el contexto nos habla de Pedro y Juan, cuando estos fueron encerrados por el concilio, fueron encerrados por hablar de Yeshua, azotados, encerrados, puestos en una cárcel, en una prisión, azotados y mandados, se les obligó a que nunca más hablasen en nombre de ese Yeshua. Y sin embargo, lejos de eso, dice que Pedro y Juan se van a donde estaban los discípulos, se juntan con ellos y les cuentan todo aquello que les había pasado. Y les cuentan y les dicen, hey, vos sabés que nos pegaron bastante. Qué tremendo, ¿no? Uno piensa en eso y yo nunca me voy a olvidar de cuando mi papá me pegó un par de veces con el cinto.
Cuando era chico, bueno, yo era bastante rebelde también, pero a estos muchachos, recuerden que eran 39 azotes. La ley establecía que eran 39 azotes, 39 latigazos. A mí mi papá me pegó una vez, al tiempo otra vez, pero a estos muchachos eran 39 golpes juntos, en el mismo rato, imagínense. Entonces se encuentran con el resto de los discípulos y les cuentan todo lo que había acontecido, que los habían encerrado, que les habían pegado, los habían azotado por predicar y por hablar, por enseñar, ¿no? Por anunciar el Evangelio del Reino en el nombre de Yeshua. Y miren qué tremendo esto, ¿no? A mí me gusta, a veces cuando yo estoy leyendo la Biblia, me gusta en aquellos que me oyen poder decir, sí, entonces Pedro y Juan se callaron la boca y nunca más hablaron de Yeshua. No, claro que no dice eso la Biblia, sino que dice que en ese momento alzaron la voz. Qué tremendo. En ese momento alzaron la voz y dijeron, Señor, mira ahora cómo con sus amenazas nos quieren callar. Pero Señor, escuchen esto, miren la palabra que usaron, pero Señor, concédenos. Les están diciendo, Señor, wow, lo que vivimos realmente fue tremendo. Era en ese momento. O sea, imagínense sus espaldas rojas, cuero abierto, seguro. Lo más probable que alguno de ellos, después de 39 azotes, alguno haya necesitado puntos, ¿sí? Sutura. Ellos dijeron, Señor, y con todo, Señor, y con todo, concédenos que con denuedo y poder de lo alto sigamos hablando, anunciando y enseñando en tu nombre. ¡Wow! Y dice que en ese momento fueron llenos. ¡Otra vez! ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si ya había pasado. ¿Cómo que hago una doctrina de aquello y de pronto me encuentro con que vuelve a pasar? No deberían pasar porque ya fueron llenos una vez. Y sin embargo la Biblia nos dice, fueron llenos. Entonces me tomé el trabajo, busqué esa palabra llenos, en Hechos 4:31, y es exactamente la misma palabra que en Hechos 2:4. La misma palabra. Llenos a plenitud. Entonces, gente, ¿qué vemos? ¿Qué vemos, gente? Que necesitamos estar presentes en la cita de nuestro Padre Celestial. Necesitamos acudir a la cita de Shavuot. ¿Por qué? Porque entonces una y otra vez somos llenos y más llenos y más llenos de su Ruach, de su Espíritu Santo. Y cada vez más llenos implica cada vez mayor denuedo, cada vez mayor entendimiento, cada vez mayor conocimiento, cada vez mayor sabiduría. Moverme de este plano a otro plano superior. Moverme de este nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento mayor. Moverme de este nivel de entendimiento a un nivel de entendimiento mayor. Entonces se cumple lo que la palabra dice, que los voy a llevar de gloria en gloria, de una condición menor a una condición mayor. Pero cuando no entendemos esto, porque es de los judíos, porque es viejo, porque ya pasó, porque ya se cumplió, entonces ahora simplemente lo celebramos. Por eso es que estamos a donde estamos, gente. Pasan los años, 10, 15, 20 años, y en la misma condición espiritual, en el mismo nivel de entendimiento, en el mismo nivel de conocimiento. Sin así siquiera poder de lo alto. Manifestación del Ruach en nuestras vidas, claro. Si el Padre estableció una cosa y lo dijo, esto me lo celebrarán perpetuamente. Y nosotros andamos por otro lado, pensando que eso es de aquellos, pensando que esto ya pasó. Entonces miren los que nos podemos llegar a perder en este Shavuot, si no asistimos.
a la convocatoria de nuestro Padre Celestial. Y cuando digo asistimos no es ir a algún lugar, cuando digo asistimos es estar pendiente de ese día, estar con la expectativa de ese día, de que pueda decir, hoy es Shavuot, hoy es Shavuot, hoy es el día 50, papi, aquí estoy, papi, tú me convocaste en esta cita, aquí estoy, mi corazón rendido delante de ti, haz conmigo lo que tengas que hacer. Entiendo que la proyección profética que tiene Shavuot es llevarme de una condición menor a una condición mayor. Señor, rindo mi corazón para que tú me asciendas de condición. Rindo mi corazón para que tú me lleves a otro nivel de conocimiento y de entendimiento. Y no quedarme acá como por años he estado. Eso es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Cuando estamos presentes en sus convocatorias, cuando estamos presentes en cualquiera de sus convocatorias, cuando yo tengo idea, cuando yo entiendo, porque leo, porque investigo, entonces cuando yo entiendo cuál es la proyección profética, a qué apunta esta convocatoria, entonces mi oración se centra allí. Recuerden que si bien Pesaj, panes sin levadura, primicias y Shavuot ya tuvieron su cumplimiento histórico, ¿sí? Pero hay una proyección profética que llega hasta el final de los tiempos. Entonces, si bien Pesaj ya se cumplió históricamente, pero todavía no se ha cumplido a plenitud. ¿Cuándo aquello se va a cumplir en plenitud? Al final de los tiempos, cuando todo se haya cumplido. Estamos hablando de 7 convocatorias, las primeras 4 se han cumplido. Pesaj, que nos habla de la muerte del Cordero, panes sin levadura nos habla de su muerte y sepultura, Bikurim o primero fruto nos habla de su resurrección, y Shavuot nos habla de cuando el Señor, a través de su Ruach, lo impartió en nuestras vidas y grabó su Torah en nuestros corazones. Ya tuvo su cumplimiento histórico, se terminó ahí. No, claro que no, porque estamos hablando de que faltan 3 convocatorias más. Nos habla de Yom Teruah. Yom Teruah es el día donde vamos a ser tomados de esta tierra para celebrar con Él las bodas del Cordero. Cuando Él, ya comprometido con nosotros, se case, se consuman las bodas. Nos habla de Yom Kippur, el día que venimos con Él a traer los juicios sobre esta tierra. Y donde en ese día, en Yom Kippur, ¿cómo era? El perdón. Del perdón, de la expiación, en ese día, entonces, dice que ahí, la casa de Judá, ve a Yeshua venir de los cielos, y se cumple lo profético, se cumple la palabra profética del Señor, donde dice que en ese tiempo, entonces ellos abren sus ojos y ven al que traspasaron, y se lamentan. Y en ese momento el remanente de Israel, el remanente de la casa de Judá es salvo. Y después Sukkot, que nos habla de esa nueva Jerusalén que se viene a tabernaculizar, a instalar sobre la tierra. Entonces aquello todavía no se cumplió. Entonces cada vez que celebramos Pesaj, no, sí, ya se cumplió. No importa. Pero no tuvo todavía su cumplimiento a plenitud. Entonces cada vez que yo lo celebro hoy, aunque aquello históricamente ya se haya cumplido 2000 años atrás, cada vez que yo lo celebro, viene el Señor a expandir mi mente, a darme una mayor revelación de lo que aquello significó, de lo que ocurrió en verdad en aquel momento. Y Pesaj tras Pesaj, aunque eso pasó un montón de tiempo, el Señor nos sigue revelando un poco más. Nos va llevando a aquella plenitud. Entonces el Señor va sumando entendimiento, conocimiento en nuestra vida, para poder incorporar todo aquello y vivirlo y manifestarlo delante de otros. Es tremendo, gente. Y las otras convocatorias como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que las que nombré recién, que son las 3 que no se han cumplido históricamente, sino que faltan para cumplirse. Entonces, mientras yo las voy celebrando, entonces le voy diciendo, papi, acá estoy. O sea, yo sé que Yom Teruah me está hablando de cuando tú me tomes y cuando tú me rescates de esta tierra y me liberes de lo que se va a vivir acá.
Entonces, Señor, me voy preparando para aquello. Voy entrenando para aquello. Voy haciendo como un ensayo de aquello. Y el Padre nos sigue dando revelación de aquello. ¿Para qué esperar correctamente y no tener falsas expectativas? ¿Me entienden lo importante que es? ¿Y cuánto más? Y se me pasa el tiempo, mira, ya van como 10 horas, no, 45 minutos. Pero hay tanto para hablar, que es tan complicado poder resumir todo en un ratito. Pero, gente, mi intención es que puedas tomar esto. No esperar hasta el próximo viernes a ver de qué voy a hablar. No, sino que desde ahora hasta el próximo viernes digas, hey, este va a ser mi tema de estudio. Voy a leer esos versículos que vos, Mauri, hablaste. Voy a buscarlos, voy a buscar el Strong G4130, voy a buscar esa palabra a ver si es real, como vos decís. Voy a leer Hechos 2, voy a leer Hechos 4, a ver si está lo que vos contaste. Voy a leer Levítico 23, voy a ir a Génesis 1.14, a ver si realmente es como vos decís. O sea, debería ser nuestro tema de estudio. Entonces, el próximo viernes, cuando nos juntamos, vos decís, bueno, yo ya estudié, yo ya investigué, yo ya busqué. Entonces, vamos con otro tema. Pero yo no puedo en 40 minutos dar un montón de información, ¿no? Porque requiere tiempo para buscar, para poder leer, estudiar el contexto. Y a mí me gusta el ida y vuelta, me gusta hacer preguntas, a ver si la gente está entendiendo lo que yo digo, y si está entendiendo quiero que me cuente, a ver cuál es su punto de vista. Ya vamos a tener nuestra escuela, claro que sí, eso está en manos del Padre, esperando para poder tener nuestra escuela. La vamos a tener y la vamos a hacer presencial, claro que sí, la vamos a transmitir también para que nadie se quede fuera, claro que sí. Estamos esperando que el Padre nos revele y nos diga cuándo, dónde, con quién, a quién va a sumar, a quién va a traer. Eso está todo ahí, delante del Padre. Pero gente, busquen, investiguen sobre esto. No digan, es así porque el Mauri lo dijo. No, ustedes busquen y corroboren, ¿no? Es cosa que yo me estoy equivocando en algo y ustedes me pueden enseñar a mí. Decir, mira, Mauri, vos sabés que leí al respecto y mira lo que dice también, y de pronto me podés enseñar, porque no me la sé toda. Ustedes necesitan de mí, pero yo también necesito de ustedes. Entonces así podemos investigar juntos, lograr juntos ciertas metas y poder ir juntos en ese camino ascendente, poder ir juntos a esa transformación, poder ir juntos a esa madurez espiritual. Y no que algunos llegan hasta allá arriba y otros se quedan hasta acá abajo porque no tuvieron ganas, porque no tuvieron tiempo, porque no se tomaron el compromiso, sino que podamos llegar lo más alto que se pueda. Sí, gente. Aleluya. Bueno, gente querida, el Señor me los bendiga. No se olviden entonces, mañana 19 horas, aquí en el campo, entonces nos vamos a estar, vamos a tener nuestra reunión, vamos a seguir desmenuzando esto, así que sepan que vamos a estar hablando de este tema. Me gustaría que traigan sus preguntas, me gustaría que vuelquen sobre la mesa su investigación y poder debatir en el buen sentido sobre el tema y poder sacarle jugo a lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo y no simplemente quedarnos con un conocimiento así chiquitito. El Padre una vez me dijo, sumérgete en mis profundidades, y una vez que nos metemos ahí, wow, gente, hay tantos tesoros que no podemos quedarnos solo en la superficie, solo con los tobillos mojados. Hay que meterse, como dice el profeta, hasta los lomos, adentro. ¿Sí? Bueno, amados, les mando un abrazo enorme. El Eterno me los bendiga en gran manera. Gracias por estar ahí. Y bueno, si Dios quiere, entonces nos encontramos mañana. Para los que no, entonces tal vez, si no llego a hacer alguna transmisión antes, entonces el próximo viernes nos encontraríamos a la misma hora por este lugar. Un abrazo enorme, gente. Bendiciones para todos. Chao, chao, chao.